Peña, rector de la Universidad Diego Portales, muy bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias a hoy ustedes día. por invitarme. No es nostalgia, lo que pasa es que a uno le suena y dice cuánto ha cambiado este país finalmente, que ya, bueno, ya las elecciones dejaron de ser por una cuestión de acomodo de fechas de calendario, de comodidad del calendario el 11 de diciembre, pero sí puede ser una bonita oportunidad para ver cuánto ha cambiado, cuánto ha cambiado este país y revisar un poquitito el momento que estamos viviendo. Y Carlos Peña ha sido un observador de las tendencias, ¿verdad?, que se han venido registrando en el país hace mucho rato. Ustedes recordarán varias conversaciones que hemos tenido con el rector Peña, hablando en lo que parecía una mirada que puede ser un poquito una paradoja en la posición suya de observador, Carlos. Para muchos aparecía como un crítico del modelo en algún momento, ¿verdad? Y en la coyuntura que estamos viviendo lo acusan de ser un defensor del modelo. Al punto que desde la perspectiva de la universidad, me imagino, ¿verdad? O sea, se ha visto, las cosas no han sido fáciles en absoluto, y ha habido debates intensísimos dentro y fuera de la Universidad de Diego Portales respecto del rol de la universidad, de la libertad de expresión, de los límites que tiene que tener un rector para exponer sus puntos de vista, de que ha tratado mal a los cabros en términos generales, etcétera, etcétera. Pero más que centrarme en ese vaivén, en definitiva, sí me interesa el rol del intelectual dentro de una universidad en tiempos que corren. Bueno, a mí me parece en general que en tiempos agitados, así con tanto fervor, la tarea de un intelectual no es tomar partido, aunque en su interior tome partido, desde luego, sino que tomar distancia, más bien, intentando formular una apreciación imparcial de los hechos, atendiendo a la evidencia y a la luz del conocimiento disponible, ¿no? Pero lo peor que pueden hacer los intelectuales en momentos de furia es sumarse simplemente a la furia, como digo, apretar los puños y disponerse, digámoslo así, a una especie de conflicto permanente. La tarea de los intelectuales, repito, es hacer una pausa, mirar los hechos y emitir juicios lo más racionales posibles y someterlos, por supuesto, al escrutinio público, ¿no? Pero esa es la tarea de los intelectuales, no sumarse al entusiasmo de la hora, sino más bien desconfiar del entusiasmo de la hora. Yo creo que esa es la manera en que los intelectuales y los universitarios pueden contribuir a que momentos como los que hoy día atraviesa Chile sean momentos que transiten poco a poco hacia un momento más reflexivo, ¿no? Y menos enconado. Ese espacio uno lo juega en cuál cancha, rector, porque claro, en la cancha de las columnas, en la cancha de las entrevistas, en la cancha de los medios, en el fondo de la difusión masiva, claro, es evidente que el rol es total y absolutamente eso, pero dentro de la universidad hay espacios como para que uno también pueda interactuar con los profesores, con los académicos, con los alumnos y explicar el alcance de lo que finalmente se quiere decir, se busca decir, se está observando. Bueno, claro, la universidad por definición es un ámbito de diálogo y de interacción racional entre las personas que lo integran. Y en lo que a mí respecta y en lo que atinge a los profesores de la Universidad de Diego Portales al menos, yo entiendo que todos estamos dispuestos a eso permanentemente, ¿no? Sí, por ahí había una nota de los académicos donde decían que estaba todo perfecto, que todo se aguantaba salvo dañar el clima interno. Y lo acusaban a ustedes de dañar el clima interno. Yo estoy seguro ya que a estas alturas han comprendido que se trata de un error, ¿verdad? Pretender que las opiniones o el contenido de las opiniones que se amparan, como las mías, desde luego, en razones que se ponen públicamente bajo una firma, como es el caso mío, puedan dañar el clima interno de una institución universitaria es simplemente una tontería, ¿no? Las instituciones universitarias no se dañan cuando las personas ejercitan la racionalidad, se fortalecen cuando ejercitan la racionalidad, aunque a propósito de ese ejercicio de la racionalidad se emitan opiniones cuyo contenido puede irritar a algunas personas, ¿no? Pero a mí no me parece que el nivel de irritación o de tranquilidad que provoquen las opiniones de la gente sea la medida de la racionalidad, o sea la puerta de entrada o de salida, digámoslo así, de la posibilidad que tengan las personas de expresarse. Nada de eso es razonable, ¿no? La universidad es, de todas las instituciones culturales de la sociedad, aquella que tiene como misión más propia el cultivo de la racionalidad y del diálogo. Y eso significa, ¿verdad?, alentar a sus miembros, a todos los miembros de la universidad, a formarse opiniones razonadas acerca del quehacer que tenemos en común, acerca del mundo que compartimos,
alentarlos a que expresen esas opiniones y las sometan al escrutinio de los demás. Eso es exactamente lo que yo hago cuando escribo columnas, cuando escribo libros, cuando hablo en la universidad, cuando enseño, etcétera. Carlos Peña, y yo confío que eso sea lo que hagan todos nuestros profesores también. una de las primeras aproximaciones que usted tuvo al estallido social, como se le ha denominado, ¿verdad?, del 18 de octubre, fue apelar a argumentos que usted ya había puesto sobre la mesa hace un rato, hablando de por qué el protagonismo, o explicando el protagonismo que estaba teniendo en la cancha de la política pública la clase media, como principal demandante, ¿verdad?, de cambio a partir de las enormes expectativas que se le habían venido generando en el tiempo, producto de cifras económicas que daban cuenta de un aumento de los ingresos disponibles, pero que no necesariamente estaban siendo bien distribuidos o estaban llegando necesariamente a esas personas que buscaban una mejora en sus vidas, un colchón en el cual caer en el momento de que eso fuera finalmente necesario. Y a partir de eso, de que esto fundamentalmente podía ser interpretado como una frustración de las expectativas, ¿verdad? Usted hablaba de que lo que estaba pasando era una suerte de pulsión muy marcada por un grupo de jóvenes, ¿verdad?, que movidos por esa pulsión terminaban provocando o azuzando este estallido social. ¿Algo de eso que usted instaló como una explicación del fenómeno que estaba recién partiendo, ha cambiado para usted? No. Nada. A ver, lo que yo sostuve inmediatamente después que los primeros acontecimientos violentos acaecieron fue que lo que allí había, y el combustible de eso que estaba ocurriendo, era una subjetividad juvenil muy desbordada que seguramente se explicaba como consecuencia de una anomia generacional, es decir, como consecuencia del hecho que las nuevas generaciones, seguramente como producto de la rápida modernización, del deterioro de los grupos primarios de pertenencia, etcétera, habían quedado sin orientación normativa. Y agregué que en torno a ese movimiento pulsional, dije, ¿no?, se iba a catalizar el malestar inevitable que el proceso de modernización en Chile había producido. Esto fue exactamente lo que dije, y a mí me parece que es exactamente lo que ha ocurrido. Exactamente lo que ha ocurrido. Hay una cifra y... Pero claro, en estos días tener la razón parece que es malo. No, pues se castiga, obviamente. Nadie puede tener la razón en este momento. Pero eso es exactamente obviamente lo que ha ocurrido. Hay unas cifras que posiblemente, que más bien avalan, ¿verdad?, lo que usted viene diciendo y que se reflejan en el informe del PNUD, que acaba de salir, el Índice de Desarrollo Humano, que da cuenta justamente de esa tensión entre las cifras y la sensación o la percepción de desigualdad. Más que, viene en el Mercurio hoy día, pero por ahí me encontré un gráfico que me parece tremendamente revelador de eso para quienes no hayan tenido la revelación, digamos, ¿verdad? Que tiene que ver con las percepciones de la distribución del ingreso como justa o muy justa en la región. Y el ranking de esa percepción de justo o muy justo de la distribución del ingreso la encabeza Ecuador, con 54 puntos. Claro. Y Chile está en el último lugar con 5. Exacto. A pesar, ¿verdad?, de que hay 9 países por encima de nosotros que tienen, en términos de ingreso, una peor distribución. Claro, y a pesar que Chile, pensémoslo, en el último informe de desarrollo humano, del PNUD exactamente, correspondiente al año 2019, que acaba de liberarse anteayer o ayer, y que acabo yo de terminar de leer, Chile aparece como un país con muy alto desarrollo humano. Es decir, aparece en el grupo de países con el mayor desarrollo humano de todos los países que ese informe mide y examina. Tener alto desarrollo humano, como ese informe constata tiene Chile, quiere decir que los habitantes de cada uno de esos países, entre los cuales está Chile, tienen una alta expectativa educacional, una altísima expectativa de vida y tienen finalmente un alto nivel de ingreso medido como porcentaje del producto. En esas 3 dimensiones Chile tiene un muy alto desarrollo humano, afirma este informe. Y la pregunta que en verdad debiéramos hacernos es cómo puede ocurrir que un país que tiene un muy alto desarrollo humano en esas 3 dimensiones tenga, sin embargo, una percepción de desigualdad tan alta. O en otras palabras, lo que habría que preguntarse es cómo un país como Chile, cuyo nivel de bienestar, medido bajo cualquier indicador, se ha incrementado de manera gigantesca en las últimas décadas y que ha disminuido la desigualdad medida tradicionalmente, y que si uno la mide por cohorte la ha disminuido todavía aún más, un país donde eso ha ocurrido
tenga, sin embargo, una vivencia de la desigualdad, una percepción de la desigualdad tan alta. Esta es la verdadera pregunta, Esa es la pregunta, ¿verdad? En vez de la simple queja de que somos un país desigual. Esa no es una pregunta relevante. O la simple respuesta de que hemos disminuido la Por supuesto. o hemos mejorado la distribución de ingresos. Estamos llenos de personas que de pronto descubrieron que la justicia existía y moralizan todo. No. La pregunta real es esta. Y la respuesta a esa pregunta, creo yo, tiene, Connie, básicamente dos explicaciones. La primera es que en general los países legitiman la desigualdad, incluso cuando la están disminuyendo, y especialmente en procesos de modernización como los que Chile ha vivido, con la promesa de la expansión del bienestar y del consumo creciente, ¿no? Esto por una parte. Cuando el consumo se hace más lento en consecuencia y el bienestar deja de expandirse con la rapidez que traía, esta estructura de legitimidad decae y la herida de la desigualdad o la desigualdad se hace más patente y más irritante. Y por otra parte, lo que ocurre con los países que han experimentado procesos de modernización capitalista, como es el caso de Chile, es que esgrimen y generalizan una cierta cultura de la meritocracia, o sea, una cierta idea de que las personas tienen derecho a percibir recursos y oportunidades en la medida de sus esfuerzos. Y esa cultura meritocrática, en consecuencia, demanda que las instituciones se pongan a la altura de ese valor. Y en eso, ciertamente, Chile está muy lento y ha fallado, ¿verdad? Michelle Bachelet dijo algo ayer que me gustaría saber si usted comparte. La increparon ayer, ¿verdad? En la COP, es la segunda vez que la siguen y la persiguen y le hacen preguntas, y ella reaccionó diciendo que cuando los gobiernos no pueden hacerse cargo de todas estas cosas que usted estaba mencionando en el fondo, ¿verdad? Pasa lo que está pasando, por ejemplo, en Chile. ¿Es un problema de que el gobierno no puede hacerse cargo o hay algo más que cambió? No es un tema gubernamental. Acá hay dos simplismos en juego. Por una parte, el simplismo consistente en decir que lo que ha ocurrido es culpa del gobierno. Y el otro simplismo que es reducir todos los problemas que han ocurrido a una cuestión de justicia. Ninguna de las dos cosas son ciertas, digamos. ¿Usted no cree que Sebastián Piñera, la figura de Sebastián Piñera, el nombre y el apellido, no la figura del presidente, la figura del en particular, fueron también claves en esto? ¿Hubiera pasado esto con otra persona en el presidente? No, evidentemente los liderazgos políticos suelen contener, suelen aminorar, suelen atenuar este tipo de reacciones. Y es probable que el liderazgo de Piñera no sea un liderazgo como el que fue el de Michelle Bachelet, digamos. Todo eso es cierto. Pero pretender que el malestar que se ha manifestado en esta semana de la manera tan violenta y tan furiosa que en ocasiones ha ocurrido, es el fruto de una mala gestión gubernamental o simplemente de la inmoralidad del país en que vivimos, como suele decirse, es una simpleza total. Cualquier persona que se detenga mínimamente a pensar esto sabe que es una simpleza, ¿no? Lo que estamos viviendo y el informe... Lo que dice Bachelet es una simpleza. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que dice el informe del PNUD, ¿verdad?, es que Chile tiene estructuras para proveer desarrollo humano que son extremadamente sanas, ¿no? Y es probable que estemos en medio de la paradoja del bienestar, justamente porque se trata de un país que se ha modernizado tan rápidamente en sus condiciones materiales de existencia, estamos experimentando los problemas que estamos experimentando, ¿no? La calle ha bajado la intensidad. Eso Esto, perdón, no quiere decir que en Chile no haya injusticia, ¿verdad? Pero... No, si las percepciones se transforman en realidades al final. Claro, pero atribuir a la percepción de injusticia todo lo que ha ocurrido a mí me parece un error. Y creer que todo lo que ha ocurrido es fruto de una mala gestión gubernamental también es un error. No es así, digamos. Estos son problemas que arrastra la sociedad chilena como consecuencia, paradojalmente, del éxito que ha tenido. Sí, la pregunta tiene que ver con que si esto ocurrió porque estaba Sebastián Piñera en el poder y no hubiera ocurrido si hubiera estado otro en el poder. No, eso no podemos saberlo. Pero claramente yo no lo creo, no lo creo. Yo pienso que inevitablemente y de alguna forma este tipo de malestares inevitablemente se iban a manifestar, ¿no? Frente a estos malestares ha habido una porque en estos malestares hay una cuestión generacional, que es la que yo he subrayado, que me parece bastante evidente. Yo no veo por qué cerramos los ojos frente a eso. Esto empezó como una cuestión generacional y ha languidecido como una cuestión generacional. Y no tiene nada de malo que sea así tampoco. Por supuesto así que no. Son normalmente estos movimientos del mundo. Ese es el problema, pero ese es un problema muy importante al que debiéramos atender, la cuestión de la anomia generacional. Está ese problema, está el incremento de la percepción en la vivencia de la desigualdad como consecuencia de haberse debilitado las estructuras que legitiman la desigualdad, que fue lo que yo expliqué. Hay un problema de vínculos sociales inevitables en procesos de modernización tan rápido.
todos los grupos sociales que producen vínculos, Connie, el barrio, la iglesia, el sindicato, los partidos políticos, se debilitan cuando las sociedades se modernizan tan rápido, y eso le ha ocurrido a Chile. Entonces tenemos un problema de vínculos sociales y tenemos un problema de modernización del Estado. La sociedad chilena ha ido más rápido que el Estado. Tenemos un Estado que se configuró en lo fundamental, que quedó chico, digamos. Claro, en lo fundamental en el siglo XIX, y una sociedad que se ha modernizado a una velocidad muy rápida, crecientemente más rápida, y que ha ido y se ha situado finalmente muy por delante del Estado. Carlos Peña, frente a esta realidad, ¿verdad? Había una profusión de agendas, de propuestas, de algunas a tiempo, otras a destiempo, pero a estas alturas, si uno hace el balance, ¿verdad? Independiente del timing que hayan tenido, son hartas cosas las que se han puesto sobre la mesa. Hay muchas cosas que están contenidas en la llamada agenda social. Ahora tenemos la agenda antiabuso, hemos tenido también una agenda de seguridad, vamos camino a un proceso constituyente también ya iniciado con algunos baches, pero ya está en curso. Esta semana debiera aprobarse la reforma constitucional para darle el puntapié inicial a esto. La calle se ha ido despoblando, ¿verdad? Se mantienen algunos focos bastante puntuales. ¿Da la sensación de que estamos ya empezando el camino de salida? Bueno, yo esperaría entrando que sí. A otro largo, una cosa digamos. Es lo que uno anhela y otra cosa es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Yo creo que, en general, vamos a vivir tiempos de cierta agitación, de cierta reflexividad, o sea, vamos a tener momentos en la cultura pública de Chile en los meses que vienen y en el par de años que tenemos por delante, donde todos vamos a estar reflexionando acerca de el tipo de vida que tenemos en común y las estructuras de convivencia con que contamos. O sea, va a haber un momento de mayor reflexividad, cuya expresión mayor, sin ninguna duda, va a ser el debate constitucional. ¿Van a quedar heridas en ese camino, así como que vamos a dejar medio instalado una suerte de lucha de clase como consecuencia del estallido? ¿O no debiera haber heridas tan profundas? No, yo no creo que haya heridas tan profundas, no. No, porque yo creo que si bien ha habido en esto una cierta manifestación de un cierto odio de clase, que es inevitable, las sociedades son estructuras muy estratificadas siempre, si bien eso es así, yo no creo que eso persista tanto tiempo. A mí me ha parecido más bien, si uno atiende a lo que ha visto en la calle, digamos, que estamos en presencia de un conjunto de demandas muy heterogéneas, con simbolismos radicalmente distintos unos de otros, desde agenda ecológica, reclamos por aborto libre, 20.000 cosas. Reacciones frente a todas las figuras de autoridad, rabia frente a la iglesia. Y también algunas cosas que son bien transversales. Y algunas cuestiones que son muy transversales, por supuesto. De manera que reducir todo eso a una lucha de clases, no lo creo. Entre otras cosas porque yo pienso que la política en Chile, Connie, ha cambiado el clivaje, es decir, ya no hay total correspondencia entre las preferencias políticas de las personas y la posición que tienen en la estructura social, ¿no? La idea que las luchas electorales, como decía la ciencia política en los años 70, las luchas electorales, decía la ciencia política en los 70, son una lucha de clases ritualizada. Eso no es así hoy día. Es probable, y lo mostró la última elección presidencial, las preferencias políticas se han despegado de la posición que tienen las personas en la estructura social. De manera que yo no creo que ocurra eso. Lo que sí pienso, si es que lo que yo hasta ahora he sostenido sigue siendo correcto, lo que sí pienso es que parte importante de esta agitación, de esta mayor reflexividad, se va a ir encapsulando poco a poco en las universidades. Porque en las universidades sí están las nuevas generaciones, las más reflexivas, las más ilustradas, y es inevitable que allí se produzca un momento de mayor agitación. ¿Marzo? Yo entiendo que mucha gente teme que en marzo pueda haber un rebrote importante. Sí, yo pienso que el próximo año académico va a ser muy complicado bajo ese respecto, digamos. Las universidades son instituciones dispendiosas en espíritu crítico, y si suma uno a eso el hecho que allí se alojan las nuevas generaciones, justamente aquellas que padecen esta anomia que yo he diagnosticado, es inevitable que el fenómeno se produzca. Ahora, pero ¿con qué tono, verdad? ¿Qué es lo que uno debiera esperar de lo que pase en marzo? ¿Un intento por mantener arriba el tema? ¿Un intento por remarcar aquellos puntos que les interesa, verdad? No dejen de discutirse nunca. Bueno, que hay que hacer esfuerzos, creo yo, hay que hacer esfuerzos por racionalizar esto. Eso, ¿cómo se y canaliza? Conducirlo hacia un diálogo reflexivo al interior de las propias universidades y en el espacio público. Ahora, en eso el proceso constituyente puede terminarse en un aporte, ¿verdad? Como fuente de canalización, de catalización. Sin ninguna duda. De todo lo que ha ocurrido, yo distinguiría el conjunto de medidas con la que nos han abrumado día tras día y con una premura
simplemente, convengámoslo, también absurda, ¿ah? De la cuestión constitucional, porque efectivamente, creo yo, en una sociedad que se ha modernizado tan rápido como la nuestra, y donde los vínculos se han prácticamente disuelto, donde las identidades han florecido, hay identidades múltiples hoy día en Chile, la idea de que Chile es una nación uniforme, consolidada, es simplemente hoy día errónea, ¿verdad? Es una sociedad muy líquida, muy plural, muy diversa. En una sociedad de esa índole, la única posibilidad que tenemos de establecer vínculos entre nosotros, efectivamente, es un esfuerzo de reflexividad a un nivel muy abstracto, y eso se llama debate constitucional. De manera que yo eso considero que es una cuestión correcta que debiéramos emprender. A pesar de que muchos interpretaron de algunas de sus columnas que Carlos Peña se oponía a iniciar ese proceso. Yo jamás he dicho eso. No, sí sé, pero fue la interpretación que se dio. Claro, lo que dije fue... Que el gobierno había entregado la oreja y que no había que entregar la oreja. Lo que dije fue que era una tontería sostener que la causa de la movilización era un reclamo constitucional. Otra cosa es reconocer que eso sí puede ser un catalizador Por supuesto, de lo que viene. Que eso sea, digamos, una adscripción de sentido posterior a ese movimiento, desde luego que sí. Pero creer que las sociedades se rebelan por cuestiones jurídico-constitucionales o por puras cuestiones de moralidad, bueno, pues sabemos que es falso. Estamos, Carlos y los Peña... hechos, si uno los mira objetivamente ahora, discúlpeme, me está dando toda la razón. Perdón que lo subraye, digamos. ¿Estamos ante un término de facto del régimen presidencialista en Chile? Bueno, yo también he dicho eso, ¿no? Sí. A mí, yo tuve la impresión, y escribí una columna que se llamaba Un presidente vuelto inútil. Tengo la impresión que el presidente Piñera seguramente no tenía otro camino, pero objetivamente lo que ocurrió, o lo que ha ocurrido con el presidente Piñera, es que dejó de ser un político con ideas con vocación de realidad, que es lo mismo que un político ya sin idea, que se dio la iniciativa política en la gestión gubernamental a las fuerzas del Congreso, ¿no? Y el Congreso, desde luego, se hizo de esta oportunidad despreciando, esta es la expresión correcta, creo yo, la autoridad presidencial. Hemos llegado al extremo, es bueno recordarlo, que fuerzas políticas que apoyan al presidente Piñera promovieron iniciativas de ley manifiestamente inconstitucionales, a sabiendas de que eran inconstitucionales y como un desafío a la autoridad presidencial, ¿no? Esa columna la escribió hace un mes, ¿no? Sí. ¿Sigue pensando que Piñera es inútil? Bajo ese respecto sí, ¿verdad? Porque pensemos lo que ha ocurrido. Si lo que ha ocurrido es que, como consecuencia de los eventos de las últimas semanas, lo que hemos tenido es que un presidente elegido hace apenas 18 meses, con una agenda gubernamental y un programa gubernamental que concitó la adhesión de la mayoría de quienes concurrieron a ese acto electoral, ese programa ya no existe. El presidente, cuya identidad política estaba constituida por ese programa, tampoco existe. Existe la figura de Sebastián Piñera, desde luego, pero la figura de Sebastián Piñera, el político de derecha que iba a imprimir o a empujar un proceso, digámoslo así, de promoción, ¿verdad?, de los nuevos grupos medios, en el sentido que él mismo lo expuso, eso ya no existe, ¿no? Tenemos un presidente, sí, desde luego, pero un presidente que hoy día es una especie de jefe de Estado, mediador entre las fuerzas políticas. Ahora, pero no un jefe gubernamental. Pero ¿no es quizá ese rol más apropiado para los tiempos que corren? Es probable, pero no es el régimen político que Chile tiene. No, por supuesto, por eso yo hablo, necesitamos de facto ante un cambio. Lo que ha ocurrido es que hemos cambiado el régimen político, en los hechos, por supuesto. Ahora, seguramente deberíamos transitar hacia un régimen semipresidencial. Ya, pero la pregunta es si en esta etapa, que claramente es una transición, digamos, ¿verdad? Sí. Nadie puede decir que estamos viviendo tiempos normales. Vamos a estar en una transición hasta que termine el mandato de Piñera, con el proceso constitucional entre medio. ¿Puede ser más beneficioso para ese proceso de transición tener esta figura de facto? Puede ser más beneficioso. Pero no olvidemos lo fundamental. Lo fundamental, Connie, es que hemos sustituido en estas 5 semanas la competencia pacífica por el poder, que llamamos democracia, mediante elecciones, sí, por, ¿cómo decirlo?, la presión fáctica de la calle para empujar las agendas políticas gubernamentales. Y esto tiene un costo alto para las sociedades. No olvidemos esto, ¿no?
Ahora estamos en Hemos un pasado muy momento- por encima de esto. Sí, Pero estamos lo que ha en un ocurrido en momento- Chile, lo que ha ocurrido en Chile es que hemos puesto las instituciones al margen, digamos. Ahora, Y se ha esto ocurre en un generalizado, momento en que no había y se ha elecciones en el generalizado, calendario. y se ha generalizado en la cultura política de los jóvenes y de las mayorías en Chile, o se está generalizando el peligro de concebir a la sociedad como una oposición entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso. Si logramos, o más bien si toleramos que esta imagen se generalice, vamos a haber sacrificado parte importante de la cultura democrática. Eso es una nueva lucha de clases, en rigor. No, porque no son las clases, ¿verdad? son El las pueblo clases, no es una pero clase. me refiero a ese tipo de tensión social en el fondo, Claro, ¿verdad? es un Lo que fue la simplismo- lucha de clases es un entonces, simplismo total. hoy día es esa Es un disputa. simplismo total, es la enfermedad de América Latina, digamos. Ahora, Concebir la sociedad y la política, repito, como la oposición entre una élite corrupta, viciosa, maligna, por una parte, que se dedica todo el día a deliberar cómo explotar y abusar de un pueblo virtuoso, silencioso, domesticado. Esta imagen de la política ¿cómo es se la, quiebra? es la semilla para empezar a hacer política por fuera de las instituciones. ¿Cómo se rompe ¿no? eso? Y este momento que hemos vivido en Chile ha sido la política por fuera de las instituciones. Si no miramos reflexivamente esto, comprendiendo el peligro que representa, vamos a sacrificar parte de la cultura democrática en Chile. De nuevo, creo que el proceso constituyente puede ser una oportunidad. Exactamente, es lo que yo creo. Ujú. Pero a condición de que sepamos exactamente lo que ha ocurrido Sí, claro. y qué es lo que estamos enfrentando. Rector Carlos Peña, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias Que a ti por tenga muy buen invitarme. día. Igualmente, muchas gracias. 8 de la mañana.